la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 28, versos 10 al 16. Repito, Hechos, capítulo 28, versos 10 al 16. Así dice la palabra de Dios. También ellos nos honraron con muchos obsequios y antes que zarpamos, nos abastecieron de las cosas necesarias. Así que después de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. De ahí, costeando alrededor, fuimos a Regio, y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Ahí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días, y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracia a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte, con un soldado que le custodiaba. Con eso concluye la lectura de la Escritura. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder aprender más sobre tu palabra. Pido que abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, todo nuestro ser para recibir tu palabra, para entenderlo, meditarlo, aplicarlo y compartirlo también. Gracias Dios por estas oportunidades virtuales para congregarnos, aunque anhelamos estar juntos presencialmente. Estamos agradecidos que tú nos das estas tecnologías y libertades para poder alabarte y aprender y incluso tener comunión y comunidad con nuestros hermanos y hermanas en esta ciudad. Gracias Dios, en tu nombre. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Manantial, quita mi culpa, perdona
sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces
reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí delante de ustedes en medio de este tiempo para compartir la palabra del Señor. Hemos leído las Escrituras al principio de este servicio, de esta transmisión. Hemos adorado juntos a través de nuestras voces, cantando al Señor, reconociendo que Él es soberano
en nuestras vidas y en toda la creación, aún en las circunstancias que nos acontecen. Pero también queremos adorarle a través de exponer nuestras vidas, como les digo siempre, nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser a su palabra. Así que por favor les invito a que me acompañen en oración, diciéndole a Él, por favor, habla a nosotros hoy, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a caminar conforme a ella. Así que oremos, por favor. Señor, damos infinitas gracias a ti por tu fidelidad a pesar de nosotros y a pesar del mundo en el que nos encontramos, Señor. Ponemos este tiempo delante de tu presencia como una forma más a través de la cual nosotros te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Permite que nuestros corazones sean impactados por tu palabra, que nuestras mentes sean edificadas, alimentadas, Señor, renovadas, transformadas por tu palabra. Y de esta manera, toda nuestra vida, Señor, pueda irradiar el carácter de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para edificación nuestra, pero también para edificación de todos aquellos quienes nos rodean. Señor, que todo esto sea para tu gloria. Por lo tanto, oramos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, saben que hemos seguido caminando en nuestra serie La Iglesia, ¿Quién es entre tantas?, basada en el libro de Hechos. Y precisamente nos encontramos ya en el último capítulo de este libro, capítulo 28, y como leímos al principio del servicio, versículos 11 al 16. Ese es el texto que estaremos abordando precisamente la mañana de hoy. Y pensando en este texto y pensando en todos los acontecimientos que han venido suscitándose en medio de nuestro país, de nuestra sociedad, me pareció muy oportuno el texto de hoy. Y vino a mi mente un texto que acompañaría perfectamente lo que vamos a ver en esta mañana. Y es el texto de Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, donde se nos habla del afán y la ansiedad. Y pensando en ese texto, recordé una ilustración muy bonita que se llama Mirad los lirios del campo. Precisamente en pantalla seguramente aparecerán las fotos de dos lirios, un lirio de agua y un lirio de tierra. Flores muy hermosas, pero que se dan en contextos bien particulares, agrestes y difíciles, y que fueron citadas estas flores por el mismo Señor Jesucristo en este texto de Mateo capítulo 6, versículo 38, donde invita a Jesús a sus discípulos a mirar cómo Él cuida de los lirios del campo y les dice a sus discípulos: tengan paz, no estén ansiosos. Sin embargo, esta ilustración que les dije, que me recordó este texto, narra la historia de un monje, hermanos, que en tiempos pasados dijo: bueno, tengo una necesidad, necesito aceite. Así que por esa necesidad plantó un árbol de aceite y oró, y en su oración pidió al Señor: Señor, oro a ti para que sus tiernas raíces puedan nutrirse y desarrollarse, pues necesitan lluvia. Envía lloviznas apacibles. Y obviamente el Señor envió la lluvia. Luego el monje dijo: Señor, por favor, mi olivo necesita sol. Te ruego que le envíe sol. El sol resplandeció y pintó de oro las nubes goteantes. Pero el monje no paró ahí. Luego dijo: Señor, envía ahora una helada para que se afirmen sus tejidos. Así suplicó el monje. Entonces la helada vino y el arbolito estuvo resplandeciente con el color de la nieve en ese contraste. Pero por la noche esta helada le costó la vida a su arbolito. Entonces el monje buscó en una celda a uno de sus hermanos de la comunidad y le contó la experiencia tan extraña que había tenido.
Entonces su amigo monje también le dijo: oh, mi hermano, yo también planté ciertamente un arbolito, el cual se desarrolló admirablemente, pero yo confié mi árbol a Dios. Aquel que lo hizo, hermano, sabe mucho mejor que yo lo que él necesitaba. No establecí condición alguna, mi hermano, ni fijé maneras ni formas de cómo criarlo. Lo que hice fue plantarlo y decir: Señor, por favor, envía lo que mi arbolito necesita, tormenta o sol, viento o lluvia o helada, tú lo has hecho y tú sabes lo que realmente necesita. Y esta historia tiene mucho que ver con las palabras de un autor llamado J. Archer. Él dijo: al Dios que me concedió la vida es digno de que le confíe la dirección de la misma. Y hermanos, yo estoy convencido que muchos hoy estamos tan frustrados y confundidos como lo estaba el monje que perdió su arbolito de aceite, en el cual estaba puesta su esperanza, sus deseos, su esfuerzo, su futuro. Y al perderlo, se vio sumido en una total incertidumbre. Algo curioso ciertamente, pues era un monje y debía recordar Mateo 6:38. Confiad en el Señor y no en tus propias fuerzas. Él debía saber esto muy bien. Echa tu ansiedad al Señor y no en tus propias fuerzas. Pero no solamente este monje debía saberlo, hermanos. Ustedes y yo también deberíamos tener conciencia de esta verdad que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Por lo anterior, esto me llevó a pensar en el desafío que nos plantea el texto y el cual se nos presenta así: ¿cómo ustedes y yo hemos de enfrentar el desaliento y aún la incertidumbre, tanto externa como interna, que vivimos en este mundo, y el porvenir o el futuro, al ver como aquel monje nuestras necesidades, deseos, esfuerzos y futuro tan inciertos y enredados por las cosas que nos acontecen? De eso precisamente es de lo que trata el capítulo 28 del libro de Hechos, versículos 11 al 16, hermanos. Esta porción maravillosa de las Escrituras ciertamente nos muestra que aún los creyentes, como el monje a través del cual introduje este sermón, y aún Pablo, a pesar de conocer las Escrituras, sus promesas y aún el actuar de Dios, no dejaban de pasar por valles de desaliento, incertidumbre, desconfianza. Y por esto Dios nos deja a ustedes y a mí testimonios como el actual registro de Lucas en esta porción, en donde encontraremos, hermanos, al gran apóstol Pablo, misionero, erudito, sobreviviente, devoto, piadoso, usado en grandes milagros y portentos, requerir cada tanto del consuelo y aliento del Señor. Por esta razón, hermanos, yo he titulado este sermón: Cobremos aliento. Sí, cobremos aliento basándome en la necesidad permanente que ustedes y yo tenemos de esto, de cobrar aliento, debido a que muchas veces nuestras expectativas chocan con nuestras realidades. Pero aún allí, ustedes y yo hemos de recordar al Dios soberano que gobierna este mundo y el futuro, pues Él, nuestro Dios, cumplirá su propósito en este mundo y en nosotros, a pesar de este mundo y de nosotros, como dice la Escritura, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 10, creo, dice el Señor: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Y me recuerdo también el libro de Daniel, capítulo 4, es como el verso 35, que dice: Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Dios es soberano sobre todo.
Y estas verdades las considero muy oportunas para el texto de esta mañana, el contexto en el cual se desarrolla esta escena y también el contexto en el cual nos encontramos nosotros hoy en día. Por eso, yo quiero invitarles a ustedes a que cobremos aliento. En primer lugar, a que ustedes y yo cobremos aliento ante el mundo. Sí, ante el mundo, como nos lo dirán los versículos 11 al 14 de este capítulo 28 del libro de Hechos. Estos versículos, hermanos, nos narran como un pequeño registro, ¿sí? Parece un pequeño diario de una bitácora o un registro naval, pero son más que eso al reflexionar en todo lo acontecido al apóstol Pablo y su viaje. Hermanos, Pablo 3 años atrás de esta escena había expresado su deseo de visitar Roma. Eso lo vemos en Hechos 19 y aún en Romanos capítulo 1, versículos 11 al 15. Y añade a este deseo, hermanos, la guía soberana de Dios. Pero en ese momento Pablo ciertamente desconocía todo lo que pasaría a causa de este deseo. Pasaría por juicios viciados, prisiones, injusticias, naufragios y, como vimos el domingo anterior, hasta la mordedura de una serpiente. Sin embargo, hermanos, Pablo ve que la providencia de Dios ha estado en todo esto y que aún cuando el mundo y la obra diabólica del enemigo se levanten contra la iglesia y el mensaje del evangelio, como él mismo registraría en el libro o en el texto de Efesios 6, versículos 10 al 20, la obra de Dios jamás podrá ser detenida. Asimismo, lo diría el Señor Jesucristo también en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sin embargo, hermanos, Pablo parece que se siente algo desalentado a pesar de tener estas verdades muy aferradas a su corazón. ¿Y por qué Pablo se sentirá desalentado? Si ciertamente yo creo que había razones para que Pablo se sintiera humanamente desalentado. Este deseo de haber ido a Jerusalén lo encaminó o lo llevó en esa ruta, y Pablo en ese viaje a Jerusalén llevaba ofrendas. Iba gozando muy buena fama, muy buena reputación. Sin embargo, no fue muy bien recibido. Nosotros podemos recordar todo lo que aconteció por causa de la visita de Pablo a Jerusalén. Aunque iba como un hombre libre, con buena reputación, con una ofrenda para las personas que estaban en necesidad en Jerusalén, pero no fue bien recibido. Ahora Pablo no va en esta misma condición hacia Roma, va como un preso sindicado de delitos y se aproxima la hora en que tendrá que enfrentar al emperador Nerón. Todo esto, hermanos, ciertamente pudo afectar el ánimo y el aliento del apóstol Pablo. Y precisamente es ahí donde yo quiero invitarles a que cobremos ánimo mirando a Pablo ante la oscuridad. Sí, ciertamente ante la oscuridad que nos rodea. Lucas, hermanos, ha venido narrando hechos que deberían mantener el ánimo de Pablo mucho más elevado. Pareciera que Pablo era un hombre así como la película de Bruce Willis, como casi que duro de matar, duro de vencer. Pero en este primer texto registra un detalle que hemos de señalar con especial atención, versículo 11. Sí. El texto dice que nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla de Malta, donde había estado Pablo 3 meses, y que tenía por insignia a los gemelos. Ojo con eso. Y es curioso, y yo quiero señalar esto, y es curioso ver cómo ante el obrar tan grande de Dios, aún en el mundo, estos quieren seguir marchando en sus propios términos,
fuerzas, pensamientos, deseos, formas, tradiciones, filosofías, creencias, entre muchas otras. Hermanos, ¿por qué digo esto? Seguro estoy que esta tripulación no fue ajena a todo lo acontecido al otro barco alejandrino en la tormenta que escuchamos, además de los hechos descritos en Malta, los milagros portentosos obrados por mano de Pablo y encabezados por Dios, el Dios de los cristianos, a través de su siervo Pablo. Pero con todo eso, Lucas no quiso pasar por alto el advertirnos en este versículo que había gente como la de este barco alejandrino que seguían manteniendo su confianza ¿en quién? En unos tales gemelos. ¿Quiénes eran esos gemelos? Bueno, yo estuve investigando y estos gemelos son conocidos también como los gemelos celestiales Castor y Pólux, que en la mitología greco-romana eran identificados como los hijos de Júpiter o Zeus, quienes eran venerados como los dioses de los navegantes y encargados de protegerlos de todo peligro en el mar. Es curioso que esta gente aún siguiera manteniendo estas creencias supersticiosas al haber sido testigos durante 3 meses de todos los milagros y obras de Dios allí en la isla de Malta y del testimonio ciertamente de la otra tripulación del barco alejandrino al mencionarles todo lo que Pablo había sido llevado por Dios a enseñarles y advertirles de la soberanía y providencia de Dios. Por eso los versículos 12 y 14 serán un elemento que nos ayudará a cobrar aliento. Sí, ciertamente, pues la oscuridad, hermanos, en estos versículos 12 al 14 nos dejan ver que aunque la oscuridad nos rodee, no es, escuche bien eso, no es o será más grande que nuestro Dios. Sí, la oscuridad que nos rodea no es o será más grande que Dios. Vemos aquí en estos versos 12 al 14, nuevamente cómo aunque estos marineros persisten en sus necias creencias y desprecian a Dios y su mensaje, Él mismo les muestra quién gobierna aún sobre toda la creación. Versículo 12 es un testimonio de eso y también como se registra en el versículo 12 que debieron parar 3 días en Siracusa y navegar costeando la isla de Sicilia aunque el invierno había pasado. Algunos dicen que posiblemente esa parada obedeció a tener que descargar el barco, pues era un barco de carga. Sin embargo, hermanos, el dato de ir costeando la isla de Sicilia implica condiciones climáticas adversas. Además del señalamiento que hace específicamente Lucas en el versículo 13 del viento a favor, solo hasta el día 5 de la partida, el cual les acompañaría hasta pisar tierra en el puerto de Puteoli, donde ciertamente, dice Lucas, hallaron algunos hermanos, tal vez un número pequeño de creyentes en el lugar, y donde hay un dato interesante, se quedaron 7 días, ¿a petición de quién? No fue a petición del centurión, no fue a petición de alguna autoridad romana. No, el texto en el versículo 14 dice que fue una petición de los hermanos que vivían allí en este puerto llamado Puteoli. Sí. Y esto es algo interesante, hermanos. Y esto es algo interesante porque ustedes y yo no debemos perder el ánimo ante un mundo sumido en oscuridad. Pues aquí ciertamente vemos que Dios sigue siendo Dios. Y eso seguramente vieron Pablo, Lucas y Aristarco, sus compañeros, al ver que Julio el centurión accede a parar ese tiempo antes de emprender su viaje por tierra de aproximadamente 190 kilómetros desde Puteoli hasta la ciudad de Roma. Esto trajo una enseñanza bien interesante a mi corazón, hermanos, amigos que me oyen. Y es que en verdad este texto llamó mi atención. Cómo la gente
persiste en vivir a espaldas de Dios y su guía, y seguramente en este tiempo aún cristianos, echando sus suertes, sus planes y deseos a la aventura de sus propias fuerzas, como lo dice Santiago en el capítulo 4, versículos 13 al 17, o echando su suerte a sus razonamientos y a los deseos de este mundo y a los ídolos de este mundo, como el dinero, el poder y las pasiones. Y llamó mi atención fuertemente cómo el Evangelio pasó aparentemente sin pena ni gloria para las mayorías en este puerto llamado Puteoli. Solo un pequeño grupo, dice Lucas, un pequeño grupo de hermanos, serían testigos del arribo de Pablo, el mensajero de Dios, que fue usado en grandes portentos en la isla de Malta y por toda Asia, Macedonia, Acaya y aún Palestina y muchos otros lugares. Pero Pablo fue recibido aparentemente sin mucha pompa. Y eso llamó mi atención, porque asimismo, hermanos, los muchos pasaron por alto la visitación de Cristo a este mundo, a esta tierra. Así lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, o Isaías 53. Y ese, hermanos, es un mal que sigue imperando en nuestra sociedad hoy en día. Sin embargo, cobremos aliento, sí, pues Dios sigue siendo soberano, como lo vemos al mostrarnos a Pablo, o al mostrarle a Pablo, que su obra prevalecería. Y cuando el mundo debe parar ciertamente por su causa, Él lo hará parar. Como vimos, el centurión hizo una parada de 7 días. Yo no sé si ustedes entienden eso, 7 días por la petición de un pequeño grupo de cristianos en este puerto para que el apóstol Pablo les enseñara las Escrituras. Eso ciertamente trajo a mi mente, como fue uno de los textos que les compartía en la introducción de este sermón, el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. La Escritura nos dice a través de Daniel que el Señor, el Dios Todopoderoso, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Esta embarcación seguía colocando su confianza en estos dioses e ídolos humanos, pero Dios les demostró que Él es quien gobierna todas las cosas. Hermanos, esto debe traer ánimo y aliento a nuestro corazón. Dios sigue siendo soberano sobre este mundo y sus fuerzas, pero no solamente sobre este mundo y sus fuerzas, sino también Dios es soberano ante el futuro, como veremos en los versículos 15 al 16. Estos versículos 15 al 16 ciertamente nos muestran el último tránsito de este viaje de Pablo, encaminado a Roma, donde el siervo de Dios enfrentaría una caminata de 5 días. Eso era lo que se tardaba recorrer desde el puerto de Puteoli hasta Roma, caminando por vía terrestre esa distancia. Pero Pablo enfrentaría esta caminata encadenado, y ciertamente con la incertidumbre de un juicio, no cualquier juicio, el juicio ante el emperador Nerón. Qué dura escena le presenta el futuro a Pablo aquí, en esta circunstancia que está viviendo. Y ciertamente, hermanos, el futuro es incierto, valga la redundancia, para aquellos que caminan por su propia cuenta al caer en manos de la desventura o de la ira de los hombres. No así para aquellos que lo hacen por cuenta de Dios y su causa. Y esta es la verdad, hermanos, que Pablo apreciará una vez más aquí en este texto, y donde cito nuevamente las palabras de J. Archen, quien dijo: al Dios que me concedió la vida, es digno que le confíe la dirección de la misma. Ya que muchas veces ustedes que me oyen, nuestras expectativas ciertamente opacan la gloriosa expectación. ¿Y a qué me refiero con expectación? Al interés o curiosidad con que se espera que suceda una cosa anunciada. Y a veces nuestras expectativas
opacan esa expectación anunciada por Dios para su pueblo. Y ante esta afirmación, hermanos, y ustedes que me oyen, veamos cómo a través de Pablo, ustedes y yo podemos cobrar aliento ante los panoramas futuros más oscuros que nos depara este mundo. Versículos 15 y 16 nos muestran que nosotros podemos cobrar aliento ante el futuro a pesar de la oscuridad en nuestro interior, o de la aflicción en nuestro interior, o del mal que nos acecha en nuestro interior, pues esto no será para siempre, así como lo oye. Ciertamente, hermanos, hemos caminado junto al apóstol Pablo por varios domingos durante esta serie. De hecho, venimos haciéndolo desde el capítulo 19. Venimos calzando las sandalias de Pablo y sus múltiples adversidades experimentadas a través de aquellos que eran su pueblo. Y alguna vez fueron hasta sus compañeros de convicciones, judíos, fariseos y religiosos. Y ciertamente todo esto trajo gran aflicción a su corazón, como Pablo lo dice en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 5. Pero no solo trajo aflicción y dolor, sino también incertidumbre, como pidió en una ocasión Pablo a la iglesia de Roma que oraran por causa de que iba a visitar a los pueblos judíos asentados en Jerusalén. Así lo dice el texto de Romanos capítulo 15, versículo 30 en adelante. Y estas aflicciones e incertidumbres que Pablo experimentaba internamente por causa de sus compatriotas no eran para nada exageradas. Así lo hemos podido percibir por todo lo que le hicieron pasar desde el capítulo 19 de Hechos en adelante. Ahora, hermanos, como les dije introduciendo esto, que no tengamos afán o aflicción o angustia ante el futuro, cuanto más Pablo sentiría cierta incertidumbre, desasosiego, aflicción, ansiedad ante el futuro que le esperaba enfrentar ya no a un compatriota suyo, sino al emperador Nerón, el rey más grande del tiempo y del imperio más grande hasta el momento, que era Roma. Un hombre que ciertamente subió a su trono tras asesinar a su propio hermano de sangre envenenándolo. Sin embargo, el texto nos deja ver cómo Dios, hermanos, mostró su poder, su dominio y control aún del porvenir en su soberanía a su siervo Pablo. Así como ciertamente lo mostró en el Antiguo Testamento a Abraham cuando le pidió ir camino de Moriah para sacrificar a su hijo, o a Moisés cuando lo llevó a vagar durante 40 años con más de 3 millones de personas en el desierto, proveyéndole cada día su comida y su bebida y su vestido. O también a cobrar ánimo con las incertidumbres que nos aquejan internamente, como lo hizo con los discípulos luego de quedarse sin Jesús, con una misión tan grande como llevar el evangelio a todo el mundo, a todo rincón del mundo, este puñado de pescadores. Hermanos, el Señor traería aliento a Pablo. ¿Y cómo lo hizo? El Señor trajo de Roma, sí, mientras Pablo iba caminando hacia Roma, el Señor se encargó que en esos 7 días que él reposó en Puteoli, enseñándole al pequeño grupo allí de hermanos, un mensajero seguramente fue hasta Roma y avisó a la iglesia de Roma, a los creyentes de Roma, que Pablo había llegado. Por lo tanto, inmediatamente la iglesia de Roma preparó unas comitivas que vinieron a su encuentro, y de esta manera el Señor trajo esta comitiva que caminó al encuentro del apóstol Pablo. Algunos llegaron hasta un punto llamado 3 Tabernas, a 64 kilómetros aproximadamente de Roma, y otro
grupo llegó aproximadamente a 49 kilómetros de Roma. Esto quiere decir que esa gente se esforzó por llegar a donde Pablo estaba. Y eso lo hizo Dios para dejarle saber que su causa, su esfuerzo, su obra, su empeño y su confianza en Él, en Dios, habían valido la pena. Pero no fue solo esto. También el texto nos deja ver que el Señor añade un intercesor a la causa de Pablo. ¿Y quién es este intercesor? Pues Julio, el centurión. Eso es curiosísimo, hermanos, y eso rompe mi cabeza y mi corazón y quebranta mi vida. ¿Cómo este soldado romano, cómo esta autoridad romana viene a ser un intercesor de la causa de Pablo? Pues fíjense que el texto nos dice que éste no le entregó a una cárcel común, sino que le aseguró un trato diferente, algo así como una casa por cárcel, bajo una mínima custodia. Y aparte de eso, se nos dice que Pablo duró allí 2 años y los gastos de seguramente fueron cubiertos por medio de sus hermanos en la fe, la iglesia de Cristo en Roma, durante los 2 años que duró su proceso judicial allí en Roma. Todo esto, hermanos, me lleva a recordar algo con profunda convicción para mi corazón, pero también para ustedes, iglesia, y para todo aquel que me oye en esta mañana. Mi corazón está angustiado, mi mente está afligida, he sentido incertidumbre por el panorama actual de nuestro país. Yo sé que muchos tienen ese mismo sinsabor en su corazón. El panorama de nuestro país, en su economía, salud, en el trato de unos a otros, relaciones, orden público, hermanos, es incierto. El futuro, al igual que Pablo, pareciera mostrársenos incierto. De hecho, he sabido que a muchos les ha acusado el insomnio, los nervios, paranoia, ansiedad, depresión, angustia, ira y aún más están sintiendo algunos. Pero al igual que Pablo, ustedes y yo hemos de cobrar aliento, hermanos, al saber que Dios siempre cumple su palabra. Él le prometió a Pablo llevarle a Roma y lo hizo. Pasó por muchas cosas difíciles, sí, pero Dios cumplió su palabra contra viento y marea. Dios ha prometido a nuestro favor una familia más fiel que la propia, que la terrenal, de sangre, de raza, de color, de lengua, de pueblo, de nación. Además, Dios nos dice en su palabra que nos ha otorgado, al igual que Pablo, un fiador. Sí, así como lo oye, un fiador que aseguró no una casa por cárcel, no un estatus de reo de mínima seguridad en espera de un veredicto incierto, no. Dios aseguró un intercesor ante un verdadero juez al cual todos deberíamos temer, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28 al 33. La palabra del Señor nos dice: más bien temed a aquel que se puede o que te puede hacer perder más que la vida, más que el cuerpo, el alma en el infierno. Dice la Escritura: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo nuestro Padre. Y hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él. Así que no temáis, dice el Señor, vosotros valéis más que muchos pajarillos y más que muchos lirios. Por tanto, todo el que me confiese, dice el Señor, delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos y que gobierna todo. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta promesa, hermanos, que les estoy citando del Evangelio de Mateo capítulo 10, es segura por toda la eternidad en Cristo Jesús, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 versículos 1 al 11.
La verdad, iglesia, hermanos y amigos, es que todo futuro y esperanza en este mundo fuera de Cristo y su obra es incierto, sin esperanza. Usted puede leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulos 24 y 25. Esos textos son claros en esta incertidumbre. Si estamos fuera de Cristo deberíamos temer y estar de brazos caídos y estar desalentados y estar totalmente desanimados. Pero en Cristo es diferente. Por tanto, hermanos, yo les llamo en esta mañana a que juntos ustedes y yo apelemos ante aquel que puede levantarnos, no solo de esta horrible noche temporal que estamos viviendo como país, sino que también ha prometido levantarnos ante el trono del Dios Todopoderoso y librarnos de una verdadera horrible noche por toda la eternidad para aquellos que no reconocieron a su Hijo en esta tierra. Lo anterior, hermanos, me lleva nuevamente a que nosotros veamos, de acuerdo a este texto, en esta mañana, cómo ustedes y yo enfrentar el desaliento e incertidumbre tanto externa, todo lo que nos acontece, como interna nuestro corazón y mente, que vivimos en este mundo y a causa del porvenir. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo tener paz? ¿Cómo tener aliento en nosotros? Tratando de hacer un mundo mejor, tratando de cambiar las cosas a nuestra manera. Bueno, esa es una paradoja que muchos han intentado, pero ciertamente la Escritura nos dice que nada de eso es posible fuera de Cristo Jesús. Por lo tanto, hay tres cosas que yo quiero recordarles en esta mañana. La primera de ellas es que ustedes y yo podremos cobrar aliento, ¿sí? Ustedes y yo podemos cobrar aliento en este mundo, pues el texto de hoy ciertamente nos enseña, nos edifica e instruye, como el monje con quien inicié nuestro sermón, a mirar aún a los lirios del campo, Mateo 6. Una planta y flor tan bella y a su vez tan delicada, la cual crece en medio de un mundo tan duro, convulsionado e incierto. Pero Dios cuida de ella, dice las Escrituras. ¿Cuánto más tu Padre, nuestro Creador, hará por nosotros? Y esto es totalmente cierto, aunque he de aclarar que su cuidado, como vemos, no implica que no tendremos adversidades temporales. Pablo ciertamente continuó preso y dice la historia que 4 años más tarde fue muerto a manos de el emperador Nerón. Sin embargo, el Evangelio nos enseña que en Cristo ustedes y yo podemos cobrar ánimo, pues nuestra mayor necesidad de justicia, de redención, de restitución, de cuidado, de favor, de atención, de honra, de amor, han sido garantizadas una vez y para siempre por toda la eternidad en Cristo Jesús, como lo dice Mateo 10, 28 al 30, o Romanos 5, 1 al 11. Y me encanta, hermanos, como lo expresa el libro de Apocalipsis en el capítulo 21. Dice la Escritura de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, sí, la nueva Jerusalén. ¡Qué belleza esto! Que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz, también dice Juan en Apocalipsis, que provenía del trono de Dios y decía: aquí está la morada de Dios, y Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Él, nuestro Dios, dice la Escritura, enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, ni lamento, ni tristeza, porque las primeras cosas
han dejado de existir. Hermanos, este texto me da aliento. Este texto me enseña que hay esperanza, si no de este lado de la eternidad, del otro lado de la eternidad. Pero este texto también me exhorta, me llama, me reta a cobrar aliento, ¿sí? En medio de un mundo oscuro, ¿sí? Y renuente a Dios, a su justicia, a su palabra, a sus promesas, a su obra, entre muchas otras. A pesar de la gracia de Dios en ellos y en nosotros. Miren lo que Dios obró en Malta, grandes milagros y maravillas a través de Pablo, y aún así, hermanos, la gente se mostró renuente, algunos, a creer en el Evangelio y en el Señor. Hoy nosotros seguimos viendo grandes acciones de Dios, y sin embargo, la gente, como aquellos hombres del barco alejandrino y las multitudes en Roma, siguen depositando su confianza ¿en qué? En ideas, razones, pensamientos, tradiciones, ídolos fabricados por ellos mismos como Castor y Pólux. Por lo anterior, el texto nos exhorta. Y yo los exhorto también. Y hoy les llamo a examinar sus vidas. ¿En quién está puesta tu confianza y esperanza? Si eres cristiano, ¿realmente tu confianza y esperanza están en Dios? Ahora, si no lo eres, ¿qué garantías tienes de un porvenir mejor en medio de este mundo oscuro y de las tinieblas que asisten a nuestro corazón, la incertidumbre que nos asiste? Por lo tanto, yo les animo esta semana y aún al finalizar este sermón a que lean en familia o con alguien el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Y los invito a que luego de que lo lean, dialoguen con alguien respecto a este capítulo 4 de Eclesiastés. Es algo muy interesante y que puede ilustrarnos mucho del panorama que nos está afligiendo, no solamente a nivel país, sino también a nivel Suramérica, Latinoamérica y diría yo también a nivel mundial. Hermanos, cobremos ánimos. Primera carta de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Qué hermoso texto. Pero también ustedes y yo podemos cobrar aliento, y esto de cobrar aliento me anima. Me anima porque veo cómo Dios no ocultó de nuestra vista, hermano, el desaliento de sus mayores exponentes. La Escritura nos deja ver a un Pablo, a un Moisés, a un Josué, a un Gedeón, a una Esther, a un Pedro, a un Tomás, desalentados. Y eso me alienta a saber que aún nuestro Señor, nuestro gran Señor Jesucristo y Salvador, fue alentado en el monte de Getsemaní por nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, yo les digo a ustedes que me oyen en esta hora, no nos avergoncemos si el panorama de este mundo y aún los miedos de nuestro corazón, nuestras fallas e inseguridades nos llevan a la duda. Pablo escribió en su texto a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14, recordándonos que aún estas luchas Cristo las entiende y nos muestra compasión en medio de ellas. Por lo tanto, yo les invito a venir al cuerpo de Cristo, a la comunión de los hermanos unos con otros en Cristo. Allí podemos encontrar aliento. De eso se trata, hermanos, ser y hacer iglesia. El Salmo 73 nos dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Hermanos, solo Dios es nuestra porción para siempre. Ustedes saben que siempre trato de resumirles el sermón en una frase
Y hoy seguramente, como ustedes saben, no es la excepción. Quiero poner en sus mentes, en sus corazones y tal vez en sus agendas, si usted toma apuntes, ¿cómo podría yo sintetizar todo lo que este sermón ha traído a nuestras vidas? Y es de la siguiente manera. Si el hombre cae, ¿quién le levantará? Escúchelo bien. Si el hombre cae, ¿quién lo levantará? ¿Aquí o en la eternidad? Sin embargo, si el cristiano cae, nosotros tenemos la promesa del Señor que Él nos levantará. Si no en esta tierra, lo hará en la eternidad en Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, cobremos aliento en Él, en Dios, pues nuestra caminata en esta vida y por la eternidad no serán en vano. Qué bendición esto, hermanos. Y con esto en mente, quiero invitarles a que por favor oremos juntos al Señor pensando en esto. Si el hombre cae, ¿quién le levantará? ¿Aquí o en la eternidad? Pero si el cristiano cae, Dios le levantará, ya sea aquí o en la eternidad. Por lo tanto, cobremos aliento en Él, pues nuestra caminata en Cristo nunca será en vano, como no lo fue para el apóstol Pablo. Hermanos, cobremos aliento. Señor, te doy gracias en esta hora por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra. Tú sabes, Señor, que estamos en una horrible noche en este momento en nuestro país. Tú sabes que llevamos muchos meses, Señor, pasando por gran angustia, aflicción, incertidumbre, desasosiego. Aún muchos han experimentado ira en sus corazones y sus mentes. Pero tú nos dices en esta mañana que cobremos aliento. Pues este mundo, aunque parece caótico y fuera de control, no se ha salido de tus manos. Aunque este mundo se muestre indiferente ante ti, ante tu poder, ante tu palabra, ante tu soberanía, tú estás al control, Señor Dios Todopoderoso. Aunque el futuro se nos muestre incierto, tú estás al control, Señor Dios Todopoderoso. Por lo tanto, Padre, háblale a nuestra mente, háblale a nuestro corazón y dile: alma, ten paz, cobrad aliento. El Dios Todopoderoso vive y reina por los siglos de los siglos. Y aunque el cielo y la tierra pasen, sus promesas y su palabra no pasarán. Señor, gracias por esta palabra que has traído hoy y en esta mañana a nuestras vidas. Te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, los dejo con un himno muy interesante, algo moderno, llamado Él me sostendrá o me sostendrá. Y con base en este himno quisiera que también hablaran a sus corazones, a sus almas y a sus vidas y les llevaran a encontrar aliento en el Señor. Dios les bendiga a todos. Bye bye. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo va
paz que supera entendimiento. Tú la fuerza que me vuelve a levantar. La promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. En el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.